Bueno, ya volvimos, ya son las 11:01. Ok, bueno, siguiendo con la agenda, le vamos a dar la bienvenida a la psicóloga Marianela Román, que nos va a dar una charla sobre una mente positiva, clave para la resiliencia. Bienvenida y muchas gracias, Marianela. Hola, muchas gracias a todas y todos. Un gusto estar con ustedes compartiendo el día de hoy. Eh, bueno, tengo entendido que es un grupo de personas bibliotecólogas del área de San José. Sí, claro, así es. Bueno, un gusto, compañeras, compañeros. Mi nombre es Marianela Román. Yo trabajo en ANDE, en el servicio de psicología. Para las personas asociadas es importante que sepan que esto es parte de los recursos que tiene la organización para fomentar un poco el tema de salud, de bienestar integral, salud ocupacional y todos estos enfoques, ¿verdad? Tan necesarios, tan presentes siempre, pero particularmente en estos tiempos. Entonces, de verdad que es un placer para mí poder acompañarles y pues que podamos compartir un ratito. El día de hoy, bueno, voy a estar un ratito porque tengo, al igual que ustedes, estuve en una asamblea hace un rato y también tengo ahora otra asamblea de la organización. Entonces, vamos a compartir alrededor de 40 minutos. Yo sí les pido, ¿verdad? Tratar de enfocar y estar acá permitiéndose este espacio, eh, porque sé que también están a la vez en muchas de sus actividades, pero que ojalá podamos disponer para que este espacio tenga el impacto que se pretende, puedan también disponer como de estar aquí ahora. Sé que también ahora mirando la agenda vi que han tenido otras capacitaciones. Espero que sea ameno este espacio para que puedan sentirse concentrados, puedan estar presentes. Y eh, también decirles que con toda confianza, eh, en el transcurso de la charla, me gustaría de pronto si tienen alguna consulta, alguna interacción, que lo hagan, que se sientan con confianza de hacerlo. Bueno, ANDE se ocupa en este espacio de brindar charlas, talleres como este. Ojalá pronto podamos volver a la presencialidad para reencontrarnos un poco, pero por el momento que sepan que está a la mano este recurso. También tenemos atención individual de apoyo psicológico breve a las personas asociadas que lo requieran, porque a veces se necesita un acompañamiento más personalizado, ¿verdad? Por supuesto. Y entonces decirles que ustedes al final de la presentación van a encontrar ahí mi correo y ahí podemos contactar. También tenemos la opción de teleconsulta y es un servicio que se ha mantenido más reforzado desde que inició el periodo de la pandemia como un acompañamiento, ¿verdad? Para el sector educativo. Bien, la presentación se va a enfocar un poco en el tema de pensamiento positivo y de la mente, ¿verdad? De cómo tener o promover un pensamiento positivo. Sí querría decir, voy a compartir la presentación, sí querría decir que al hablar de pensamiento positivo me gustaría enfocarlo no solamente como algo que se vislumbra así como muchas veces decimos, ay, si pensemos en positivo y todo bien, ¿verdad? Es decir, reconociendo nuestras características anatómicas, biológicas, y entendiendo por qué es que el pensamiento positivo se puede desarrollar, ¿verdad? Pero no como un mero frase cliché, sino una práctica, ¿verdad? Casi de entrenamiento, así como se entrena el cuerpo, cómo podemos también promover estados para que nuestra mente tienda hacia caminos neurológicos de mayor positividad. Eh, Bien, entonces vamos a pasar la presentación, a ver si lo logro. Y bueno, lo primero con lo que abriría es un poco con esta realidad que refleja mucho, ¿verdad? Solo esta imagen refleja mucho. Pienso en el estudiante, pero también pienso en el docente y la docente.
con otro montón de cosas que podríamos agregar ahí, con las realidades de nuestras casas, muchas veces en temas de trabajo, la saturación, ¿verdad? De cables, de casi que una absorción de nuestro cuerpo, nuestra mente imbuida en ese sistema, ¿verdad? Que es la virtualidad, el tema de la comida, de cómo estamos desde ahí pensando en el autocuidado, el tema de la limpieza, el tema de nuestras condiciones para trabajar cuando estamos en la casa, y todos los factores que influyen, ¿verdad? Desde cómo estoy, cómo me siento, cómo me coloco. Sí decirles que mucho de lo que les voy a compartir son cosas que ustedes saben y manejan, pero que, como les decía al grupo anterior, es importante tener en cuenta, ¿verdad? Recordar, permitirnos algunos espacios de autocuidado como recursos claves para poder enfrentar mejor las situaciones de demanda laboral o de demanda personal. Bueno, hablando un poquito de teoría del pensamiento, se dice que en un pensamiento negativo, se dice, ¿verdad?, que un pensamiento negativo daña nuestro cuerpo durante 6 horas, ¿verdad? Así como quedan resabios de sustancias nocivas cuando las ingerimos. Por ejemplo, hay estudios también que hablan del tabaco, ¿verdad?, los efectos que genera el tabaco. Si yo me fumo un cigarrillo hoy, cuánto tarda el cuerpo, por decirlo así, en limpiarse de ese cigarrillo. También lo pasa con los pensamientos negativos, ¿verdad? O pensamientos muy intrusivos. Nuestro cuerpo reacciona definitivamente a lo que nuestra mente piensa y ese impacto estamos cargándolo, ¿verdad? Constantemente. Por eso parte de la clave es hacerse consciente de los pensamientos que producimos. Se estima que tenemos alrededor de 50,000 pensamientos al día y la mayoría son negativos. Ahora les vamos a decir por qué esto pasa. Repetitivos y del pasado, ¿verdad? Usualmente estamos en el pasado o en el futuro. Hay fibras, como decimos, como vemos ahí, ¿verdad? Como conexiones cerebrales que se conectan y van de la razón hasta nuestra parte más antigua, primitiva, que es la que siente, ¿verdad? Que eso es en una laminita del cerebro. El cerebro medio es el cerebro más antiguo en la formación evolutiva, uno de los medianamente antiguos, porque el más antiguo es el cerebro reptiliano, que es el que compartimos con la mayoría de especies, y este cerebro medio, para conectarse con la corteza cerebral, que es nuestra parte pensante, analítica, tiene que pasar por estas conexiones, ¿verdad? Y aquí vemos un esquemita, bueno, de cómo funcionan nuestros estados mentales, por decirlo así, de ubicación tiempo-espacio, ¿verdad? Usualmente estamos en pasado o en futuro y muy pocas veces en la esfera o en el espacio del presente. Entonces, todas las tendencias que ustedes vean de promoción de mejor salud mental va a tratar de traernos al presente, de tener espacios para estar aquí en el ahora. Porque nuestra mente es muy carga, tiene muchas capacidades, pero esa posibilidad de estar en el pasado y en el futuro a veces nos juega una trampa. Entonces se dice que el pasado ocupa gran parte de nuestros pensamientos. Aquí, bueno, hay una pequeña reflexión que se llama la carga mental, que un poco tiene que ver, se las voy a narrar así como rápido. 2 monjes budistas que tienen una limitación para acercarse a las mujeres, ¿verdad? Por su contexto religioso. Resulta que van a cruzar un río, quizá por ahí han escuchado de esta historia, y al cruzar el río hay una mujer que necesita también cruzarlo, entonces uno de ellos decide que le va a ayudar, la carga bajo sus hombros, la cruzan los 3. Al llegar al otro lado del río, dejan a la mujer, caminan y como a la mitad del camino le dice uno al otro que está indignado, que qué es lo que le pasa, ¿verdad? Que siente que algo sucede. Le pregunta más bien que sí, que lo percibe indignado. Entonces el otro le dice que sí, que cómo era posible que había cargado a la mujer sabiendo que eso era un impedimento en sus principios. Entonces él le dice, hace, no sé, 2 horas cruzamos el río y yo dejé a la mujer y la solté y vos todavía la estás cargando.
Entonces, eso es un ejemplo de cómo el pasado usualmente ocupa gran parte de nuestra carga. ¿Con qué aspectos? Bueno, con cosas como la culpa, el arrepentimiento, la tristeza o depresión. Por eso se dice que un exceso de tristeza es un exceso de pasado y a veces así se define la depresión. Dolor, rencor, enojo y todos estos aspectos, ¿verdad? De entre emociones y experiencias humanas que son necesarias, que son humanas, pero que no pueden sostenerse por demasiado tiempo porque si no, el cuerpo enferma. Asimismo, el futuro. Y para esto hay otra reflexión también muy conocida que tiene que ver con que usualmente estamos esperando el momento de la felicidad más adelante. ¿Cuándo? Cuando me compre el carro, cuando me case, cuando tenga una casa, cuando tenga un mejor trabajo, cuando venga el ascenso, cuando pase la pandemia, cuando dejemos de usar la mascarilla, cuando volvamos a la normalidad y ya no tengamos que tener reuniones de este tipo, cuando podamos abrazarnos. Y esto genera también otra serie de reacciones humanas, que es la ansiedad, el miedo, la inseguridad, la preocupación y el temor, ¿verdad? Que son también experiencias naturales de respuesta biológica humana, que por dicha las tenemos porque es lo que nos priva, o más bien nos advierte del peligro, pero que no podemos sostenernos demasiado tiempo en la inseguridad. ¿Por qué? Porque viene la enfermedad de muy diversas maneras, trastornos de ansiedad, trastornos de alimentación, eh, crisis somáticas, ¿verdad? Que se reflejan en el cuerpo. Y entonces, la felicidad, el principio de esta reflexión es que la felicidad debemos rescatarla, recuperarla y reconocerla en el ahora, en lo que podamos tener de este momento, aunque hayan cosas todavía inacabadas, hay que tratar, ¿verdad?, de buscar ese espacio de gusto, de placer, de disfrute. Y está el presente, ¿verdad?, que es el estado real del aquí y el ahora, es a donde nos llevan todos los principios de meditación, relajación. Y por eso es tan difícil y se dice que entrenarse en relajación, en meditación, es todo un tema porque es llegar a controlar la mente. Y por eso también dentro de nuestras propuestas siempre promovemos el tratar de practicar, porque al practicar volvemos a estados naturales humanos que por tanta información y por tantos dispositivos ajenos a la parte corporal hemos ido perdiendo en el camino. Capacidad de estar en silencio, capacidad de una mejor escucha, de entender y de leer nuestro cuerpo, de reconocer las mismas emociones, ¿verdad? Que a veces somos cuerpos ajenos a lo que hay dentro de nosotros. Muy bien. Y bueno, esta es una pequeña reflexión que extraje de un librito que tiene que ver como espacios de ayuda para personas en temas en este momento que estamos atravesando la pandemia, ¿verdad? Y es como una especie de ejercicio y que quisiera que hiciéramos nosotros ahora, que las experiencias impactan nuestros pensamientos. Entonces, decir cómo te sentís en colores, ponerle un sentimiento, ponerle un color al sentimiento que podamos estar percibiendo en este momento. Y bueno, ahí lo que se pide es dibujar las siluetas, pero lo vamos a hacer imaginariamente, ¿verdad? Bueno, ahí dice cómo te sentís después de abril, porque fue cuando inició más o menos este asunto del año pasado de la pandemia. Y cómo queremos sentirnos en el futuro, ¿verdad? Con un poco de proyección. Bueno, ¿qué color tengo ahorita yo en mi mente? ¿Qué color inundaría mi mente si pudiéramos imaginarlo? ¿Qué emoción y qué color tendríamos? Vamos a más adelante recuperar un poco esta información. Y bueno, acá hay un poquito de biología cerebral, porque tiene que ver con cómo producimos los pensamientos. Como les decía, la parte arrugadita, la que es como verdecito claro, que es donde están como todas las curvas de la masa cerebral, es la corteza cerebral o neocórtex. Y lo que está en el medio, envuelto como esas
amarillo, esos puntitos amarillo más grande, el hipotálamo, el hipocampo y la rojita, la pituitaria, todas esas partes del cerebro emocional o el cerebro medio, y es el camino que debemos lograr entrenar para hacer una comunicación entre la emoción y la razón. Y bueno, aquí están las reconocidas sustancias de la felicidad, que son las neurotransmisores, que esos son como mecanismos naturales que el cerebro tiene, químicos, para producir estados. Las endorfinas es un analgésico natural, nos alivia del dolor. La dopamina es un acelerador, busca retos, busca metas, personas que están continuamente activas, tienen mucha dopamina. Oxitocina tiene que ver con los vínculos, con las emociones. Quizá la oxitocina es una sustancia dañada, alterada por este esfuerzo y cambio social, histórico, universal que ha sido esta situación, y que quizá a muchos se nos ha bajado, y por eso muchas veces estamos notando, tanto en estudiantes como en personas adultas y en personal educativo, mayores niveles y presencia de estados depresivos, de, de ansiedad, ¿verdad? Personas que de pronto no padecían esto, o quienes la tenían, como se les ha visto también potenciado, han tenido que volver a buscar pues, los recursos de apoyo. La serotonina, que es la sustancia de la confianza, del bienestar, y otros neurotransmisores también que tienen que ver con la serenidad. Aquí tenemos un pequeño esquema, ¿verdad?, de las 4 principales sustancias químicas que les decía. Endorfinas es el verde superior, el lado izquierdo. Es un analgésico natural, por eso muchas veces haciendo ejercicio se nos pueden calmar algunos dolores, o practicando algunas actividades, ¿verdad? Las endorfinas también se conectan con la actividad sexual, entonces eso también permite un estado de mayor bienestar, relajación. La serotonina es esta que les digo que tiene que ver con la autoestima, la confianza, y que también tiene y puede ser estimulada por las conversaciones, los buenos tratos, la amabilidad hacia las demás personas, y sobre todo el amor propio, ¿verdad? Porque la serotonina, los seres humanos adultos tenemos una gran responsabilidad de dotarnos de ella, ¿verdad? Porque hay una gran tarea que tenemos todos, y es cultivar el amor propio. Usualmente buscamos esos recursos en el afuera, y por eso es que la parte de amor propio sigue siendo tan buscada, tan necesaria, porque en definitiva eso inunda muchas de las otras esferas de la vida de una persona: el trabajo, la familia, los vínculos. Está la dopamina, que es la que les decía, que es como pura energía, ¿verdad? Es como cuando decimos una persona sumamente intensa, eso es dopamina. Y la oxitocina, que tiene que ver con los vínculos, ¿verdad? Vínculos afectivos, en todas las direcciones y en todos los estilos de afectos. La confianza, la intimidad. También explicar un principio, que es que por herencia evolutiva, y por eso es que los pensamientos negativos duran un poco más, el recuerdo positivo dura menos. Por ahí hay una frase que dice que el cerebro es como velcro, ¿verdad? De esa pega para lo negativo y como teflón para lo positivo. Y esto sucede porque los seres humanos, para aprender de una experiencia negativa, necesitaban retenerlo más en su mente, y esto pasa también con los animales. Entonces, para prever otra situación negativa, queda como más impregnado lo negativo. Es decir, yo tuve una caída, tuve una situación de riesgo, voy a cuidarme más, desde lo más básico, ¿verdad? Una piedra, un animal peligroso, voy a advertir y medir mejor las circunstancias para tratar de evitar que eso me vuelva a suceder. Así pasa con entonces la sensación de miedo, la sensación, por eso a veces los traumas, las experiencias postraumáticas son tan difíciles de avanzar, porque hay toda una serie de también despliegue químico, bioquímico, para responder al ataque con huida, con defensa, con parálisis, etcétera. Por eso es que hay que concentrarse insistentemente y decisivamente y selectivamente en las cosas buenas, para crear y ensayar esos patrones de
conexión, ¿verdad? Si estamos teniendo un momento bonito, sabroso, agradable, potenciar, tratarlo de alargar, ¿verdad? No estar acortándolo, sino permitirnos esa sensación porque eso va a generar estas sustancias que anteriormente les decía. Y bueno, ya algunas técnicas, ¿verdad? Para empezar a hacer ese ejercicio con nuestra mente. Tenemos ahí siempre la analogía de un semáforo, ¿verdad? Que dice y que estos 3 botoncitos en diferentes circunstancias los tenemos que activar y desactivar. Tenemos abajo en el color verde del semáforo, busca una opción, busca una solución, ¿verdad? Que puede ser, escoge hablar con una persona de confianza para que te dé soporte. A veces la elección ante una situación es pensar cuál es el problema, cuáles son las opciones y cuáles son las consecuencias de mis acciones. Y a veces lo que necesitamos es un stop, ¿verdad? Un alto, que es calmar, respirar profundamente, también considerar los sentimientos de las otras personas y a veces eso lo hacemos solamente cuando nos calmamos en determinado evento porque a veces somos pura emoción, como les decía, y hay que esperar un tiempo prudencial para que aparezca la corteza cerebral con más tiempo de reacción. Entonces, muchas veces recordar este semáforo de que algunas veces hay que oscilar del stop al pensar o del pensar al escoger. Y así pasamos recurrentemente, solo que a veces nos vamos equivocando de botones y estamos parando demasiado o estamos pensando demasiado, que usualmente ese semáforo amarillo es estar mucho en el pasado, en el presente, como les decía, o a veces no elegimos y pasamos en la insatisfacción, no decidimos, no hacemos el cambio tan necesario. Y aquí de ser conscientes, ¿verdad? En todas las circunstancias de qué estamos eligiendo hacer. Bueno, voy a dejar esto es como para hacer un pequeño ejercicio, pero lo vamos a dejar como para el cierre. Y ante la situación que estamos viviendo, bueno, está todo aquello que nos toca, ¿verdad? Todo aquello que hemos tenido en este tiempo, tanto a nivel personal, profesional, laboral, ¿verdad? Que ha habido un aumento considerable del estrés, del cansancio, de pérdida, efectivamente, ha habido muchas pérdidas reales o simbólicas que causan daño, pero del otro panorama, que es la oportunidad del florecimiento, está la capacidad de elegir. Y ahí tenemos la capacidad de sanar, de perdonar, de agradecer, ¿verdad? Del autocuidarnos, que son claves, ¿verdad? Son estrategias de afrontamiento al estrés que son claves para avanzar un poco. Por ejemplo, en estos tiempos de tanta información negativa, es frecuente también por estos mecanismos de buscar hacia lo negativo tener pensamientos fatalistas o irracionales. Entonces aquí es bueno preguntarnos, bueno, ¿cómo lo hemos manejado? ¿Qué recursos, qué herramientas hemos desarrollado para superarlas? Por ejemplo, cuando había limitaciones muchas veces de compañeros y compañeros a nivel digital, ¿verdad? La brecha digital, como hemos visto que hay gente que avanzó increíblemente, que después de no querer nada o no tocar una computadora lo están haciendo y lo están logrando y hasta se sienten realizadas, ¿verdad? Con esto. La actitud ante los retos y tener en cuenta que ante otras experiencias de la vida difíciles, de pérdida, de carencia, de crisis, tener en cuenta que fue clave para salir de esa experiencia y que ahora, digamos, puede fortalecer nuestra resiliencia como esa capacidad de eso mismo, ¿verdad? De sacar recursos para salir adelante. Entonces, un poco esto es a que todas y todos tenemos ese bagaje, ese quito de experiencias superadas, algo que nos dio mucho miedo en el cole, algo que fue un reto en nuestra vida personal, matrimonial, de pareja,
o de parentalidad y que logramos superar. Y un poquito también aludiendo acá a que a veces el pensamiento de pausa es importante. En esta imagen vemos una analogía con Kurt Rubik, en donde dice, solo porque aún no lo tengo todo resuelto, ¿verdad? Estamos resolviendo, no significa que nunca lo harás. También dice, algún día mirando al pasado, como quien está recordando la foto, ¿verdad? De ese logro, te preguntarás por qué estás tan preocupado. Y vemos ya el cuadradito todo encajado, ¿verdad? Estos somos nosotros. Muchas veces somos Rubiks muy diversos. Hay gente que es totalmente ordenada y práctica y logra encajar todos los colores en un mismo momento. Otras personas necesitamos más tiempo para procesar los cambios. Y bueno, vemos que en esta normalidad el cubo estaba sumamente ordenadito, pero tal vez para mí mi normalidad es el cubo de arriba, con diferencias de colores, como diversos y capaces somos. Entonces esto es como una motivación a, sobre todo, permitirnos también sentir y permitirnos a veces hacer la pausa, decir ahora no puedo, en un momento lo retomo, mañana vuelvo a entrar a ver si puedo hacer este ejercicio, a pensar cómo puedo resolver algo mejor si lo que intento no me sale, a buscar ayuda profesional o de amistades, y así en cada momento, ¿verdad? En cada etapa o circunstancia. Y bueno, algo que aparece como clave en temas de construcción y mejora de positividad es el atraer, construir y abrirse a las cosas buenas. Como les decía, deguste lo positivo, deguste el queque, porque eso le está dando energía, endorfinas, el helado, el momento, la película, ¿verdad? En el momento en el que estoy, voy a tratarme de enfocar en eso que estoy viviendo, porque usualmente paso pensando en lo que más tarde tengo que hacer y eso no me permite acaparar en toda la experiencia o a veces es paradójico, pero a veces estamos en un momento bonito y estamos ocupados de tomar la foto y entonces nos perdemos el momento. Con este tema de las redes, hablaba con el grupo anterior que estamos sujetos a definitivamente un nuevo modelo de adicciones y que hasta nosotros adultos y adultos tenemos que hacer un ejercicio de selección y revisión del tiempo y el material que estamos consumiendo, porque definitivamente se está acaparando y contribuyendo a nuestro estrés diario. Entonces hay que dosificar, hay que negar, hay que cerrar, porque todo no lo podemos contener. Ustedes que son personas enfocadas en recibir información, seleccionar información, hacen un trabajo valiosísimo, pero también un trabajo muy agotador. Y a veces no queremos y nuestro cerebro y mente no está para recibir información y debemos tratar de respetar y entender esos tiempos siendo como obedientes con nuestro cuerpo, ¿verdad? La mente, la información cansa y cansa muchísimo y por ende también parte de el autocuidado y a veces la fomentar el pensamiento positivo es tener pensamiento libre, espacios libres, de fluir, de dejar. Ahora voy a hablar un poquito de eso, de cómo dejar que fluya un poco más la frescura, lo nuevo o el vacío, inclusive en nuestra vida. Bueno, aquí como algunas cuestiones que tienen que ver con sus cosas básicas que tal vez sepamos, pero que es bueno recordar que son alimentos potenciadores de buenas conexiones nerviosas. Las nueces, el salmón, las cosas verdes, el café, y desde ya que tengamos en cuenta estos recursos, inclusive para meriendas, ¿verdad? De nuestro trabajo. Ya lo sabemos, yo sé que ya lo sabemos, pero a veces no lo practicamos. ¿Cuántos nos hemos comido las frutas que necesitamos esta semana? ¿Y cuántos de pronto somos conscientes de productos que también por nuestra condición física nos pueden hacer daño?
pero lo seguimos consumiendo y sabemos que entre periodos de mayor estrés, por eso mismo debemos también cuidarnos mucho con la alimentación y tratar de prepararnos. Y ya sabemos que vienen en semanas duras, bueno, cómo organizar mejor los tiempos para alimentarnos más rápido y mejor, cómo distribuimos en casa algunas rutinas para que los alimentos estén en mejor condición. Bueno, todo eso, ¿verdad? Hemos comido fruta, hemos comido algo verde esta semana, hemos comido pescado. Hay que tener como estos aspectos que también son valiosísimos y hay estudios que hablan de su relación en la producción de pensamiento. Y bueno, acá como un resumen también de ideas para el autocuidado. Ya hablábamos del ejercicio para estimular endorfinas, el bailar, el abrazo para las oxitocina, la ducha caliente como un espacio de relajación, los estiramientos, la parte mental, leer un libro diferente, ver una película que me saque del foco de lo que yo usualmente hago, distraerme que no sea con la computadora. Bueno, hay gente que la computadora le relaja, pero tener en cuenta que pasamos demasiadas horas ahí y que a veces ocupamos algo más natural. Bueno, hablábamos de la meditación para quienes tengan acceso a grupos, a actividades, así pues permitírselas, hablar con alguna persona, el agradecer, ¿verdad? Principios importantes de que son pequeños detalles pero que nos pueden dar bienestar. Por ejemplo, comprarse una flor, poner una flor diferente ahí donde estamos trabajando, algo que nos haga recordar algo bonito. La espiritualidad, ¿verdad? Cualquier concepción y práctica que tengan es fundamental también como un recurso de apoyo, de sostenimiento para el bienestar. Y hay una famosa frase que dice, he tenido muchos problemas, pero la mayoría aún no me han pasado. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra mente es la que vuela mucho más rápido. Y si hemos tenido tendencia, por ejemplo, a trastornos de ansiedad o ansiedad, tenemos que cuidar aún más este tema de la aceleración, ¿verdad? De esas cantidades de pensamientos que estamos teniendo y decir, bueno, stop, voy a hacer un minuto de paz, un minuto de respiración o de algún ejercicio para volver a retomar. Y aquí van algunas de las recomendaciones que les decía de a veces la limpieza exterior, que a veces influye en tener espacio para la limpieza de la cognición. Y entonces parecen cosas triviales, pero son muy importantes. Toxinas de casa, por ejemplo. Esto es como una corriente ahora que no sé si han oído hablar del minimalismo, ¿verdad? Que también son como tendencias y que hablan de cosas que podemos practicar para sentirnos mejor. Todo lo que está viejo, que no ocupa un espacio ya de sentido en mi vida, en mi casa, irlo eliminando, cosas rotas, plantas, papeles antiguos que nos sirvan, remedios, medicinas, cosas guardadas que tienen mucho tiempo sin utilidad. Eso es un indicador de que debo liberarlas, reciclarlas, regalarlas, darle un flujo de energía, de funcionalidad. No todo se bota, hay cosas que pueden tener sentido para otras personas. ¿Para qué estoy guardando esto? Estas son algunas preguntas de liberación o de oxigenación mental. ¿Será que tienen que ver hoy con mi vida? Este objeto, esta sensación, este recuerdo. ¿Qué sentiré al liberar esto? Entonces ahí por eso se recomienda donar, botar o desechar, vender si es del caso. Yo soy más del compromiso solidario. A veces el comercio justo, el intercambio es posible y es muy bueno. Y bueno, ahí tenemos una imagen que dice tener paciencia no es aguantar hasta no poder más y explotar, que es lo que muchas veces nos pasa, sino tener paciencia es saber liberarse, diría yo que en los momentos oportunos, como que ir dosificando la liberación de energía, de cargas emocionales innecesarias para poder mantenerse en paz, ¿verdad? De este ejercicio que les decía de los monjes, bueno, ¿de qué me puedo yo liberar ahorita mismo, esta semana?
de qué me permito liberarme, que no está sumando y que más bien está como estorbando mi capacidad de reacción. A veces la liberación no es permanente, a veces hay responsabilidades, pero de pronto por un ejercicio de bienestar voy a liberarme 2 días de este tema, ¿verdad? Y es como una especie de entrenamiento. Y lo vuelvo a retomar en otro momento, el pendiente, la conversación o algunas cosas que definitivamente hay que eliminar. Y bueno, también tener en cuenta maletas que ya no quiero cargar, ser muy perfeccionista, asumir las cosas siempre personal y estar lleno de culpas, expectativas ajenas, inseguridades, miedos irracionales, que por ahí es donde a veces con apoyo terapéutico identificamos nuestros patrones de pensamiento cuando están muy dominados por pensamientos automáticos, relaciones que no me aporten, ¿verdad? Vamos a revisar en nuestra propia maleta personal qué tan llenas están de estas cosas, porque todos les echamos de estas cosas. Todos tenemos por nuestra naturaleza humana expectativas, inseguridades, pero de qué tamaño están siendo esas maletas y cuáles deberíamos hacer más pequeñas es una decisión y un equilibrio y un ejercicio que de vez en cuando debemos revisar. También la limpieza implica ruidos, luces muy fuertes, colores, comidas muy saturadas, olores muy químicos, mucho recuerdo triste, mucho proyecto inacabado. Entonces a veces también la separación y la organización es importante. Ahora, esto es como conocimiento, como claves generales, tal vez no es hoy mismo que lo vamos a poder hacer, pero tenerlo ahí como un recurso a la mano para momentos de menor estrés en que podamos dedicarnos también a organizar nuestra vida interior. Dice, a medida que limpiamos nuestra casa física, también colocamos en orden nuestra mente y nuestro corazón. Y bueno, ahorita entonces, ya para ir cerrando, quisiera que hiciéramos una pequeña como ejercicio de relajación, de permitirnos un espacio como para liberar un poco nuestra mente. Entonces sí les voy a pedir, me gusta mucho conectarme, viéndoles quienes puedan conectar su camarita, estar como viendo la realidad que es tenerles a ustedes ahí. Ustedes son el ejemplo de esa realidad educativa. Entonces sí me gustaría con toda confianza, con toda libertad, poder ver un poquito de ustedes, conectarme con ustedes, para no sentir este espacio tan frío, tan mediatizado por la tecnología. Entonces agradezco a quienes pudieran mostrar un poco de cómo están, no importa ahí qué condición, lo que nos interesa es saber reconocernos humanos, ¿verdad? Y humanas. Yo sé que quizá cada quien, ¿verdad? Cada carita que estábamos ahí, cada pensamiento, cada mirada, alberga un montón de cosas que hemos podido estar viviendo en este tiempo. Y entonces vamos a dedicar como un espacio a nosotros. Vamos a sentarnos de manera como rectita en la silla que tengamos, que hasta eso tiene que ver. Ojalá que podamos tener una silla cómoda. Es parte a veces de la insensibilidad de este sistema a un método de trabajo que, que hemos tenido que jugárnosla con lo que tenemos, ¿verdad? Y desde ya decir, bueno, cómo todo es un conjunto de cosas importantes, cómo estamos sentados, qué aroma estamos percibiendo aquí alrededor, si hay un poquito de silencio en este espacio, si no lo hay, vamos a tratar, no importa, de concentrarnos, de permitirnos este momento. Y parte crucial es la respiración. Entonces vamos a
tratar de hacer la respiración básica que hemos olvidado también por ser tan robotcitos, hemos olvidado respirar. Ya esto lo sabemos, pero es bueno recordar. Respiramos con esta parte de arriba y lo ideal es respirar con nuestra pancita, ¿verdad? Porque andamos con respiración acelerada, ¿verdad? Y a veces en estos espacios del stop que veíamos en el semáforo, vamos a poner nuestras manitas en la pancita y vamos a percibir nuestro cuerpo, las sensaciones que tengamos ahorita. Vamos a inhalar aire por la nariz y vamos a botar aire por la boca. Al inhalar vamos a sentir cómo se llena la pancita de aire y al exhalar la idea es que vamos encontrando ese ritmo para que ascienda y descienda nuestro estómago al ritmo de la respiración. Vamos a permitirnos un espacio de tranquilidad, de conciencia. Vamos a sentir cómo nuestras piernas, nuestros glúteos perciben la silla en la que estamos sentados, que nos sostiene. Nuestros pies conectan con la tierra, si pueden, si tienen zapatitos que les peguen, ojalá todo el pie al suelo. Entonces vamos a tratar de percibir con todos los extremos de nuestros pies el piso, ¿verdad? Que nos conecta con la tierra. ¿Qué sensaciones tenemos? Si hay frío, o hay calor, o hay tibieza, hay brisa, la ropa que tenemos, la sensación de la ropa, la textura de lo que nos está cubriendo en este momento. Seguimos respirando mientras yo hablo, descubriendo sensaciones y vamos a concentrarnos en ese color que va a inundar la cabecita de cada uno de ustedes y cada una de cómo está el pensamiento hoy. ¿Qué color tiene? Vamos a buscar ahí el color adecuado a este momento, ¿verdad? Respiramos. También como un ejercicio mental, porque estamos pensando en cómo controlar un poco nuestra mente. Vamos a pensar en una frase o en una palabra de algo a lo que yo aspiro en esta semana. Lo vamos a poner en el tiempo corto. Esta semana. Seguimos respirando. Vamos a pensar en una intención, una palabra para esta semana que me fortalezca, que me llene de algo que tal vez estoy necesitando. ¿Mm? Vamos a ver qué palabra puede venírsenos a la mente. Y continuamos con la respiración. Vamos levemente a estirar nuestro cuello hacia un lado, hacia otro, atrás, adelante, de la manera que ustedes lo sientan más cómodo. Verá qué importante tener una pausa en la dinámica, en la rutina de trabajo, en casa, en la oficina o en la escuela, el colegio, y permitirnos segundos de bienestar enfocados en el aquí y en el ahora, limpiando lo que haya que limpiar, llenando con aire puro que nos regala el don de la respiración en este momento, poder hacer una purificación, aunque sea pequeña pero sustanciosa, por unos minutos al día de refrescamiento, de calma. Ok, vamos a mover nuestros hombros hacia atrás.
despacio, con conciencia. Y ahora también vamos a moverlos hacia adelante. Seguimos respirando. Ahora vamos a estirar nuestras manos al frente. Vamos a hacer movimiento de muñecas hacia el lado, hacia un lado primero y hacia el otro lado posterior. Mover nuestros dedos. Estirar. Ok. Sintiendo cada parte de nuestros brazos. Vamos a estirar ahí sentaditos todo lo que podamos. Tratando de tocar el cielo. Ahí ven en la sombra mis dedos. Muy bien. Y bajamos. Bueno, muy bien, compañeritas, compañeritos. Espero que este espacio chiquito, pero que haya sido como de provecho. No sé si alguna persona quisiera conversar un poco, expresar, si pudieron ubicar un color, una frase. Me gustaría que me regalaran sus frases. Las pueden escribir en el chat o sus palabras. Una palabra que se les vino de necesidad en este momento, desde una necesidad biológica hasta una necesidad más existencial, simbólica. Pueden escribir en el chat y bueno, alguna opinión, alguna impresión. Decirles, yo creo que no estaba mi correo ahí, pero para las personas asociadas y las personas que en algún momento también quisieran ingresar, ¿verdad?, a la organización, mi correo es mroman@andes.cr y ahí podríamos estar conectados para cualquier consulta, cualquier de pronto, como les decía, algún espacio individual, si en dado caso lo requieren. No encuentro el chat de este grupo, pero alguien tal vez que me haga el favor de auxiliarme y poner ahí el mensajito mroman@ande.cr. Y bueno, quisiera escucharles un poco. Sé que a veces la virtualidad nos separa, pero me gustaría, compañeras y compañeros, no sé si entre ustedes se conocen, pero sentir un poquito de su presencia, sus sentires también y no sé, lo que me quieran contar. Mariela, buenos días. Marianela. Mariela, perdón. Me llama mucho la atención la parte esta de las moléculas de la felicidad. La serotonina. Ahí pude ver que dice que es la molécula de la confianza y la autoestima, de darse a hacer cosas. Muchas personas pues carecemos, no sé si eso se produce o se desaparece, pero mucha gente carece, por lo menos no demuestra que tiene como activas esas moléculas. Entonces es muy importante reflejarse por medio de esas moléculas, ¿verdad? Porque a veces más bien estamos con una persona que no la demuestra, no demuestra la felicidad, no demuestra algo y más bien a uno como que lo apachurra, ¿verdad? Lo frena, lo indispone. Y nos pasa mucho con las jefaturas, que a veces la jefatura no le da a uno la confianza, ¿verdad? No le transmite. Y los mismos compañeros también, no vayamos muy lejos, los mismos compañeros que están a la par, lo indisponen a uno por falta de esas moléculas, digo yo, de la felicidad y más bien lo entristecen a uno. No sé si por ahí anda el sentido de esta explicación. Sí, claro que sí. Bueno, eso se produce naturalmente,
Por eso les decía, hay que hacer ejercicio. Está comprobadísimo que el ejercicio, actividad física, ir a Zumba, ir a caminar al gimnasio, a la bicicleta estacionaria, lo que tengan, pero hay que ocuparse un poquitito de hacer ejercicio porque produce naturalmente estas sustancias, pero también algunos alimentos las proveen, pero también pasa que por cuestiones genéticas, cuestiones ambientales, cuestiones circunstanciales, las personas a veces bajamos y subimos estas dosis, que son las pastillas antidepresivas, los ansiolíticos, lo que nos receta la caja, la fluoxetina, es, es serotonina, es oxitocina, ¿verdad? Y a veces no está mal. Hay personas que un proceso de recuperación y estabilidad requiere por periodos alguna medicación. También creo que a veces hemos eh, ocultado, no querido reconocer o no ha habido una buena información sobre salud mental y la gente reniega a tener que usar estas cosas cuando a veces se requiere. Una persona que tiene un proceso de duelo, que no avanza y que hace sus cosas, pero sigue como en automático y no supera una separación, una pérdida, necesita terapia y necesita a veces componentes de este tipo de apoyo. O sea, todo es un complemento. Hay personas que lo logran en poco tiempo o con solo el ejercicio, con solo la alimentación, porque también hay componentes genéticos, nuestra biología genética también, pero hay personas que hasta lo requieren para tomar con cierta regularidad, pero siempre hay que propiciarla naturalmente. Ir a un espacio de un bosquecito, un espacio de silencio, poner una cierta música, todo eso. Y efectivamente también, así como lo negativo se pega al velcro que les decía de nuestro cerebro, también pasa con a veces la energía negativa. Por eso a veces hay que saber discriminar, salirse de algunos lados. A veces yo les digo, descansen de algunos chats también, que se puedan, ¿verdad? Hay chats oficiales, pero hay otros que no son tan oficiales y nos saturan. Y lo que tú decías también, a veces la energía en los espacios educativos es tensa y tenemos que ver qué hacemos, ¿verdad? Por eso ahí están los equipos de salud ocupacional, bueno, lo que se pueda buscar, de orientación, para apoyarnos. A veces también tenemos que ser conscientes hacia dónde estamos sumando y a veces estamos reforzando más bien la energía negativa de alguna gente y hay que separarse de ahí, hay que propiciar, porque sin darnos cuenta a veces terminamos hablando parecidísimo a la gente negativa o quejándonos igual que la gente negativa, que no quiere decir que no, y yo como representante de un sindicato lo digo, no es que todo va a estar bien y que todo vamos a decir que sí y que todo, ¿verdad? No, pero en un plano personal y en un plano de ritmo de trabajo, bueno, con lo que yo tengo que manejar lo mejor posible esta situación. Y si este compañero o compañera no me está permitiendo avanzar, yo estoy tratando de hacer algo y, ¿verdad? Entonces, bueno, no, busquemos una solución. Todo depende de lo que se trate, ¿verdad? Pero sí, hay que aumentar la sociabilidad, la armonía, motivar a la gente, decirle a la gente lo bonito que se ve, que lo bonito que le salió algo. Si no nos lo dicen desde la administración, que también es un tema que tenemos que atender mucho en la oficina, justamente por ese desestímulo, porque a veces hay alianzas negativas o porque a veces hay personas que no saben manejar a grupos, etcétera. Ahí también damos a veces acompañamientos grupales, pero lo importante es ser conscientes de esto y de lo que está pasando y cómo nos está afectando o impactando. Entonces sí, en resumen, sí, esas sustancias se cambian, se modifican naturalmente y también con apoyos, ¿verdad? Entonces, eso sería como un comentario a lo que nos decías, Felipe. Uh-huh. No sé si alguien quiere compartir su palabra o su color, si pudieron vislumbrar un color o una palabra que esperan esta semana, que algo venga, que algo esperan, una intención. Yo te puse ahí en el chat serenidad. Ah, serenidad. Vieran qué raro, es que no veo el chat porque dice que está desactivado el chat. Algo así dice. Pero bueno, entonces ustedes me cuentan. ¿Qué otra palabra? ¿Alguien escribió otra más? No, solamente esa, serenidad. Yo Erika. diría alegría.
alegría, qué importante. No sé si recuerdan, eso me trajo a colación la película Intensamente, que es muy famosa en educación. La película Intensamente habla de un poco de estos cuatro muñequitos principales que podríamos asociarlos con los neurotransmisores. Y entonces ahí, ahora que Ana nos habla de la alegría, se recuerden alegría, que era todo alegría, estaba tristeza, estaba furia y estaba miedo o aburrimiento, no me acuerdo, pero así oscilamos los seres humanos, son como cositas, personajes internos que nos van diciendo, y la alegría, sobre todo en tiempos de crisis colectiva como los de hoy, es fundamental, y como dice por ahí un poeta, la alegría hay que rescatarla, hay que demandarla, hay que exigirla, porque ella está ahí, todos nosotros, y nosotros tenemos esa capacidad, pero hay que rebuscarla, ¿verdad? Y no puede ser que todo se nos opaque, es decir, hay grandes experiencias de cosas muy buenas que han pasado en este tiempo y que nosotros podemos tener, y nos han sucedido a nosotros también, ¿verdad? Por ahí siempre se dice hacer un ejercicio todas las noches, esto es un ejercicio también de promover mente positiva, de pensar en algo positivo que me dio hoy el día, que me pude comer, no sé, el maní que me gusta, que pude ver a alguien, que resolví una situación, ser consciente cada noche de eso, bueno, que haya sido un día difícil, siempre va a haber un elemento por lo cual agradecer, ¿verdad? Entonces, pues eso sería, compañeras, mi aporte. Estoy para servirles desde la organización, como les digo, ya sea a través de intervenciones individuales o grupales, y estamos también con ustedes si quieren un espacio de escucha, aunque sea de conversar un poco. Estamos para servirles, y gracias por la invitación y por este momento compartido, y espero que tengan una buena tarde y un buen fin de semana. Ojalá puedan poner en práctica algunas de las cosas que hablamos en este fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias, Marianela. Qué importante, qué tema tan bonito, ¿verdad? Nosotros pues somos energía y recibimos y también damos esa energía. Nos cuesta muchas veces ver las cosas más positivas, muchas veces en cualquier plano, personal o laboral, ¿verdad? Aquí somos un grupo de colegas, ¿verdad? Y trabajamos con gente y servimos a la gente. Muchas veces vemos como competencia a los mismos colegas, a los compañeros, a rivalidades con los compañeros de trabajo en la misma organización. Y a veces se enfoca uno más en esas cositas, ¿verdad? Es que yo hago tal cosa y él hace tal otra, o yo trabajo mejor y aquel no quiere trabajar. Y nos cuesta ver lo más positivo, ¿verdad? Todo tiene positivo. Como dijo usted, en el día difícilmente habrán momentos 100% felices, ¿verdad? Pero hay que disfrutar esos pequeños logros, esos pequeños momentos felices, porque de eso se hace la vida, ¿verdad? Muchísimas gracias, Marianela. Marianela, yo quería aportar algo también. Lo que tenemos que hacer es como una introspección, ¿verdad? Como una iniciativa propia, no esperemos que, o sea, hay que reconocer, no esperar que otra persona nos venga a decir que estamos haciendo, actuando diferente o mal, porque a veces también nos desmotivamos, que nos digan algo, nos podemos resentir, porque a mí me dicen, ¿usted qué le pasa? Lo noto muy raro, más bien ya, con solo eso ya yo me voy a poner raro. Entonces, uno tiene que hacer una introspección, y un ejemplo ahí, tal vez no viene el caso este ejemplo, pero digamos mi esposa por mucho tiempo tiene el closet lleno de ropa, entonces ya parecía un retrato siempre con la misma ropa, y una amiga le dijo, regale toda la ropa que tiene, o por lo menos la mitad, para que no se quede desnuda, y eso lo va a obligar a comprar nueva ropa, a vestirse diferente, porque también siempre la misma apariencia como que cansa, le cansa a uno y le cansa a las demás personas. Entonces tenemos que reflejar algo
algo bonito, algo nuevo, algo positivo, porque todo eso es positivo. Siento que es un mensaje también, ¿verdad?, que viene a cotación con lo que usted ha dicho. Sí. No sé si estaré en lo correcto, ¿verdad? Sí, no, claro que las interpretaciones todas son válidas de acuerdo a la experiencia y por eso yo les puse ese mensajito de limpieza, porque tiene relación con lo que decías. Definitivamente lo interno se refleja en lo externo y no vamos por una cosa meramente estética, si se puede bien, porque es importantísimo usualmente sentirnos, ¿verdad? Bien, pero cuando hay liberación, cuando hay fluidez interna, la energía usted lo proyecta, no importa si anda maquillaje o no, usted lo proyecta en su energía, en su forma de hablar, en su entonación, obviamente esos accesorios, ¿verdad? Eso pues ayuda, pero como andemos, por eso hablamos de cosechar mucho el amor propio, por eso hay talleres hermosos y es una gran obligación de nosotras para con nosotros mismos trabajar estos temas, porque se va a ver facilitado todo, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias, compañeras, y de verdad un gusto compartir. Muchas gracias a Espero usted, que pasen muy bien. por aceptar Igualmente, nuestra muchas invitación. gracias. Muchísimas gracias. Bueno, me retiro, hasta luego. Hasta luego.